Los 10 más trabajos peligrosos. En los Estados Unidos, más de 6.000 personas fallecen cada año y 6.100.000 personas sufren lesiones, todo de origen laboral. Really, any job can be quite complicated, and any job poses risks, and we find it really challenging to come up with any single list. Pero algunos trabajos son más peligrosos que otros, como caminar por una estrecha viga a cientos de metros por encima del suelo con solo unos centímetros de acero debajo de los pies. Los obreros del hierro. Los obreros del hierro son los obreros del cielo en el ramo de la construcción. Trabajan a alturas de más de 500 metros y erigen y desmantelan los esqueletos de puentes y edificios de muchos pisos. Desde la construcción de los primeros rascacielos en la década de 1880, los obreros del hierro han estado arriesgando la vida. Fallecieron durante la construcción del puente Golden Gate en San Francisco. The dangers of ironwork inherent in the job itself is the fact that you're working at various heights at different times, but you're also working with tremendous amounts of tonnage of steel. Una viga puede pesar hasta 9.000 kilos. Para evitar el peligro en estas estructuras hace falta un estado mental especial y agilidad. These men are using to protect themselves from falling off the beams is their own experience and skill. These individuals are known as connectors, and they're not required to be tied off because that would be deemed more of a hazard. As you see, you have a lot of moving iron on the floor. They need to be able to have the capability to move out of the way. Los trabajadores del hierro tienen que ser siempre conscientes de las pesadas vigas que hay arriba y de los peligros que acechan abajo. Just walking on the floor, there's trip hazards, simple little things that can trip you. Y según ascienden los obreros del hierro, el viento trae nuevos peligros. Depending on your size and your weight, you get a momentum going across that iron that you need to be able to make sure that you're going in flow with the sway as you're walking. That takes tremendous focus and agility, because one step in either direction the wrong way and you'll fall into the ground. I've fallen 2 floors once. Luckily, that's the worst injury I've had. I hurt my back, my hip, my elbow. Other than that, not too bad. I've been pretty lucky. My grandfather got killed in 1952 in Morrisville, New Jersey, on a site where he wasn't tied off. And had he been tied off, he probably would be alive today, or he would have lived certainly a lot longer. Al adquirir experiencia, los obreros del hierro se sienten más cómodos y confiados en su entorno, pero nadie olvida el primer día sobre las vigas. I remember the whole trauma of that and how scared I was. I also remember being up on a beam, 3 floors up, and holding on for dear life with white knuckles and sweat, water pouring out of me. I probably lost 5 pounds in the first 10 minutes on the job. Finalmente, los riesgos de este 10º trabajo más peligroso son eclipsados por una sensación de logro. You get to see that what you do is tangible at the end of the day, whether it was 2 floors or 4 floors that weren't there that morning. You can turn around and look back at the job and see what you actually accomplished. Un árbol perenne atado a la última viga de una estructura de acero terminada significa que no se perdió ninguna vida durante su construcción. Nueve. Los especialistas. The people, like, they're doing a lot of the real dangerous jobs that make a big difference, like fire department and the police department. And that's the true, heroes, if you will. We just reenact what they do, where theirs is the real life.
Detrás de cada héroe de acción y aventura está el noveno trabajo más peligroso: avanzar por los aires, atravesar ventanas y destrozar coches. Son los especialistas. I love stuntmen. Pero lo de llevar los golpes de las estrellas no se hace sin lesiones. I've torn a lot of muscles in my neck, shoulder, back. I've blown out my knee or my elbow. I've had 10 surgeries in 10 years. The ribs are the big ones with me. I mean, because if you're doing a fight and somebody hits you, it doesn't take a lot to separate the cartilage. ¿Qué hay en el equipo de supervivencia de un especialista? Airbags, trajes a prueba de balas y buenos acolchados. Pero para los especialistas, los acolchados pueden ser un lujo. Miniskirt does not lend itself to knee pads. Very often when you're working, the clothes that you're wearing don't allow you to wear all the padding that the guys generally wear. So you have to be doubly careful. En el equipo de supervivencia también va incluido un gel incendiario que permite que los especialistas se prendan fuego a sí mismos. David Smith, un especialista, lleva el realismo un paso más allá. Smith, que nació con un solo brazo, aprovecha su incapacidad para resaltar la ilusión creada por el trabajo de los especialistas. With an arm amputee below the elbow, you can cut it off. You know, you can put a hand on it, cut it off, and then in the stunt you can get the movement. I just take things that I specialize in and make that work for me. Pero las cosas no siempre salen como uno las planea. Es frecuente que la vida de un especialista penda de un hilo, o en este caso, de un cable. In Deadly Ransom, I did a really long slide for life. I went ahead and slid down. There was no one there to safety me off. Another man I owe my life to grabbed the safety, which was held on by a rope. Without that, I would have been traveling at about 50 miles an hour and I would have slammed into the wall. I almost died that one, and yeah, I owe my life to J.J. Perry for that one. En la década de 1990, 8.518 especialistas se lesionaron mientras trabajaban. Para los especialistas, el instinto es a menudo el salvavidas supremo. Nothing more imperative than having that stunt instinct to keep yourself alive, and natural ability to move, to get out of the way, to jump at the right time. People call us all the time wanting to be in the stunt industry. I'll say, you know, I take my motorcycle and I ride it into walls, and I dive off my house. There's a difference between a daredevil and a stunt player, okay? You know, a stunt person, you got to be sharp, you got to be focused. Y tiene que recordar que cada escena tiene sus riesgos. Stunt guys will get hurt and or killed on something as simple as a 20-foot high fall. You know, the little ones get you, as we say. Dar Robinson, un especialista conocido por sus caídas desde alturas que batieron récords, se mató mientras realizaba una escena en moto. I do know a lot of people that have been hurt or killed. That's one of the reasons I think I will eventually retire. On my side of the spectrum, there's nothing that builds more passion inside of my soul than jumping out a window from a high place. It just, for me, it gives me a feeling of living to the fullest. Los siguientes trabajadores también se enfrentan al fuego y saltan desde aviones, pero en el octavo trabajo más peligroso no hay nadie que grite «corten». 8. Los saltadores de humo. Los bomberos más capacitados de la nación, los saltadores de humo, se preparan y despegan durante los 10 minutos siguientes a la recepción de una llamada. Casi al instante se lanzan en paracaídas a remotos lugares en los que el fuego se propaga sin control. Los saltadores de humo pasan por un entrenamiento muy riguroso. Tienen que hacer auténticas maravillas para prepararse para los peligros que los esperan una vez que llegan a las llamas. The simulator, we call it the mutilator, and it just teaches you how to do what we call the PLF, the parachute landing fall, and it just drops you straight down and teaches you how to roll. En más de 55 años saltando por encima del humo, se han realizado más de 300.000 saltos.
Una vez al año, los saltadores de humo tienen que retar a la velocidad del viento antes de saltar. The wind plays a real critical element, especially, the wind's not the same at different levels. We jump out at 1,500 feet, and maybe at 500 feet, the wind's changing direction, so you really got to analyze a lot of stuff. Oh, boy. Oh, boy. Y suelen ser los factores menos evidentes los que más peligro entrañan. It's going to be the little things that are going to get you. It's going to be the rocks. It's going to be the snag. It's going to be what shape your body is in, how well you're taking care of yourself. A lot of people aren't geared for the really high endurance level it's going to take to be on a fire for 3 or 4 days straight. Eric Hipke, un saltador de humo, recuerda vívidamente el incendio del Cañón del Sur el 6 de julio de 1994, cerca de Glenwood Springs, Colorado. 3 de sus colegas y amigos perecieron en las llamas. Otros 11 saltadores de humo fallecieron. Eric salvó la vida por un pelo. My hard hat was on backwards, and that was protecting my neck, and going like that protected the rest of my face, but I still got a minor burn like that. And the heat was coming up behind me. And if I'd been about somewhere around 5 seconds slower, I guess this would be where my cross is. 12 saltadores de humo fallecieron en el incendio de Mangold, Montana, en 1949, convirtiéndolo en la mayor tragedia de la historia de los saltadores de humo. Pero ni el peligro ni la dureza desaniman a aquellos a los que les gustan los espacios abiertos y la emoción de luchar contra el fuego. I consider it really fun and exciting and stuff, and really original, and that's probably what makes it dangerous. So, you know what? I should probably say it's dangerous. Hell yeah, it's dangerous. Mientras estos valientes trabajadores construyen nuestras casas y nos protegen de los desastres naturales, se enfrentan a peligros increíbles. A continuación, el séptimo trabajo más peligroso desafía a la gravedad y a la lógica. Mom thinks I'm really crazy. She thinks I'm wasting my college talent, hurling myself at the ground. El accidente de este avión M2F2 el 10 de mayo de 1967 no fue simulado, fue algo real. Los que trabajan en el séptimo trabajo más peligroso se enfrentan a ese riesgo diariamente. 7. Pilotos de pruebas. Los aviones son más rápidos, más seguros y más sofisticados, pero antes de poder utilizarlos, alguien tiene que cerciorarse de que funcionan. Empleados por las Fuerzas Armadas o por los fabricantes de aviones, los pilotos de pruebas pilotan aparatos nuevos y mejorados hasta superar aquello para lo que fueron diseñados, llevándolos al límite para asegurarse de que los aviones son lo bastante seguros para que otros los piloten. I think there's a lot of commonality between the pilots of 50 years ago and the pilots now, especially in the test community. There's always that drive to find something new or test something new. Apodos de los aviones de las Fuerzas Aéreas: palmera frustrada, pájaro piador, bañera voladora, plátano volador, chirrido atronador, dardo de césped, aldabón coco, jabalí verrugoso, pájaro grande, armadillo. Brian Ernisi, un piloto de pruebas, prueba la tecnología de los aviones de vanguardia como el F-16. And the reason you're out there is because it's an experiment. You don't know the outcome. We spend most of our time reducing the risk because there is a lot of risk involved. Para poder probar estos aviones punteros, los pilotos tienen que enfrentarse al efecto de la fuerza de la gravedad, al intenso tirón gravitacional que ocurre durante las maniobras a alta velocidad. If I'm pulling 5 Gs, everything weighs 5 times what it would weigh at 1 G. So that includes your blood, your bones, your muscles, everything. If you don't prepare for it, the blood that goes from the highest point to the lowest gets too heavy, and it comes out of your head and goes down to your feet. You start losing all your peripheral vision. Los trajes antigravedad diseñados con bolsas que se hinchan minimizan los efectos y evitan los desvanecimientos.
bladders blow up and increase the pressure in your legs, so the blood is forced up. We have them refit every few months to make sure that you haven't eaten too much lasagna, it gets too tight or too loose. Mientras los pilotos luchan contra el volumen y los efectos de la gravedad en el aire, los ingenieros de vuelos de prueba en tierra están muy atentos a la posibilidad de cualquier desastre. Control room is the most critical tool used to keep risk low and maintain safety. And the reason is we can monitor far more amounts of information than the pilot can. And if we're approaching a limit or we reach a limit, it's my job to say abort, stop test, in order to keep the pilot and the aircraft from going to a place where it shouldn't. El piloto que iba a bordo de ese F-14 perdió el control de su avión. Con la ayuda de la sala de control, eyectó antes de que el avión se estrellara. El peligro siempre se burla del piloto, pero la fase más aterradora de las pruebas se conoce como salida, durante la cual el piloto abandona el control de la nave y luego lo recupera. A departure feels just like its name. You've departed control flight. You can move the stick all you want. You can kind of look around, but the plane does what it wants to do. You really lose a sense of what's happening because in a deep stall, it's just falling straight down like a leaf. 3, 2, 1. Fly up, fly up. Altitude, altitude. You've got it. But there's always that little bit in the back of your mind that says, what if it doesn't recover? Fly up, fly up. You've got it. Fly up, fly up. The biggest thrill in flight test is a little bit of unknown. Even with all the risk mitigation we do, there's always some element that is unknown, otherwise you wouldn't be testing it. Aterrizar a altas velocidades sobre tierra firme tiene sus riesgos, pero hacerlo en el mar representa un peligro doble para los pilotos y para los más osados profesionales del sexto, los marineros de cubierta. 6. Marineros de cubierta de los portaaviones. Los portaaviones han sido llamados los 18.000 metros cuadrados más peligrosos del mundo. A lot of the stuff's dangerous around here. If you don't watch yourself, if you're not aware of your surroundings, anything can happen, resulting in the worst case death. En estas fortalezas flotantes, los reactores aterrizan y despegan cada 37 segundos, mientras la cubierta se desplaza a 50 kilómetros por hora. Looks like a pretty good run here. La tarea representa un desafío para los pilotos, pero es la tripulación de cubierta la que se enfrenta a los mayores peligros a bordo de un portaaviones. They are orchestrating an incredible operation up there on the flight deck every day. It is incredible what those guys do up there safely. There's jet blasts coming off of aircraft going off the catapult. It's amazing we don't lose more of those guys than we do. Más de 5.000 personas viven y trabajan a bordo de cada uno de los portaaviones estadounidenses para asegurarse de la seguridad y del mantenimiento del buque y de sus aviones. Pero en 1994 nadie pudo evitar que el piloto de este F-14 Tomcat se estrellara en el Pacífico. Al esquivar el portaaviones y estrellarse en el mar, el piloto le salvó la vida a muchos marineros de cubierta. Para identificar fácilmente su función y los muchos peligros a los que se enfrentan, los tripulantes llevan ropa de colores específicos. Código de colores de la tripulación: amarillo, directores de aviones; blanco, oficiales de señales de aterrizaje; rojo, tripulación de artillería; púrpura, proveedores de combustible para aviones; azul, manipuladores de aviones; castaño, capitanes de avión del ala aérea; verde, tripulación de equipos de lanzamiento y sujeción. Las camisas amarillas controlan todo el movimiento de tráfico en la cubierta de vuelo y en la de hangares. Moving airplanes, the engines, the intakes, the exhausts. You work in very close proximity, and it's one careless move, one lax moment, and you could get hurt.
Para impulsar los aviones al despegar, unas potentes catapultas de vapor aceleran los reactores de 0 a 300 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Los camisas verdes son los responsables del mantenimiento de las catapultas. 4 cables estirados a lo ancho de la cubierta de vuelo detienen a un avión que llega a 250 kilómetros por hora en menos de 120 metros. Con los motores a toda máquina, los camisas verdes se meten debajo del avión para cerciorarse de que el tren de aterrizaje está firmemente anclado, arriesgándose rutinariamente a la muerte si algo se rompiese o funcionase mal. Y todos los tripulantes tientan a la suerte simplemente estando de pie en la cubierta. El intenso calor y la intensa potencia de los escapes de los reactores pueden tirar al suelo a los tripulantes. La noche trae consigo un peligro todavía mayor. Cuando la oscuridad envuelve el portaaviones, los peligros son menos visibles y la tripulación lucha contra el agotamiento. Lack of sleep gets really hard sometimes. People get tired and being up on the flight deck is very dangerous, so you always have to be on your toes and watch what you're doing. El mal funcionamiento de los equipos también puede causar grandes catástrofes. El 29 de julio de 1967, una subida de la tensión eléctrica disparó un cohete a bordo del USS Forrestal, causando una reacción en cadena. Sin lugar alguno al que huir, algunos tripulantes simplemente abandonaron la nave, pero otros se quedaron para hacer frente a las llamas. 134 tripulantes perecieron o desaparecieron durante el desastre del Forrestal. Sabedores de la inminencia de tales peligros, los tripulantes están atentos a la seguridad de todos. Especially on the flight deck, you really have to look out for each other. You know, if you see one of your shipmates doing something, you can see that they're going to get hurt, or, you know, you have to stop and tell them. Los portaaviones son el entorno artificial de trabajo más peligroso del mundo, y los vuelos de prueba son una de las formas de correr riesgos con más alta tecnología. Pero a medida que avanza la tecnología, los peligros laborales se extienden y atraviesan las fronteras existentes en el planeta. Hay entre 65 y 110 millones de minas terrestres esparcidas por el globo, restos de décadas de guerra. Una mina por cada 50 personas que caminan sobre la Tierra. 5 artificieros. Los artificieros caminan a través de los campos de minas empleando cualquier método de detección disponible para localizar y destruir las minas. Un mal paso, un momento de despiste pueden significar la desmembración o la muerte. Durante la guerra, los artificieros son ingenieros de combate. Marines preparados especialmente para despejar rutas a través de zonas de campos de minas para facilitar el movimiento de las tropas amigas. Fuera de los Estados Unidos y Europa, a un artificiero entrenado le pagan habitualmente unos 5 euros al día. Cuando el conflicto termina, la responsabilidad de eliminar las minas recae sobre los artificieros civiles. Well, in areas like Bosnia, over the last year, there's been about 15 people killed doing demining operations, and probably in the neighborhood of 40 or 50 injured. Los artificieros trabajan lenta y meticulosamente para descubrir minas y que puedan ser destruidas. La concentración es algo crucial. Most of the accidents that occur at operations occur at the beginning of the operation or near the end of the operation. Put your head down. And it's either because people are not ready for the first start and what has to happen to begin with, or they're near the end and they can almost see themselves going home. Países infestados de minas: Somalia, Mozambique, Vietnam, Camboya, Afganistán, Irak, China, Angola, Irán, Egipto. Las unidades de rescate presentes les recuerdan a los artificieros que el peligro y la ayuda siempre están cerca. Each one of our teams that goes out has, as part of the team, medical support, ambulance,
trained emergency medical technician. Okay, let's start moving them. Go, 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 go. They may even have an emergency surgeon on site to be able to do life-saving measures. Se calcula que las minas terrestres matan o hieren a unas 20.000 personas al año. Con minas de todos los tamaños, formas y potencias, los artificieros deben utilizar una amplia variedad de métodos de detección. El de tanteo, perros adiestrados y detección electrónica. Cada método tiene sus propios riesgos. One of the things when you use a mine detector is you're searching for, in many cases, mines with a very low metal content. So you could actually miss one and then step on the mine, function the mine, lose a leg, break a leg, or cause death. El tanteo se emplea para detectar las pequeñas minas de plástico. They probe at 45-degree angle, about 2 inches apart, so they can find the mines. Some small mines are less than 2 inches. And also by probing at 45 degrees, there's less of a chance of activating one of the fuses. If you made a mistake, you certainly could die. And of course, there are the lesser dangers where you could lose an eye or a finger or some other type of injuries where fragment or blast would do something, even with the protection you wear. Las minas trampas se emplean para matar a los artificieros. Cuando levantan una mina, explota otra que hay debajo. Harán falta más de 1000 años y miles de artificieros para retirar todas las minas que hay esparcidas por el mundo. Y hasta que eso se consiga, los artificieros continuarán arriesgando la vida. Miners know every day when they come to work. The reason why they're at work is they're trying to find something that was designed to kill them or their friends. So clearly it's a dangerous job. Mucho antes de que los artificieros empiecen a retirar los letales restos de la batalla, los que tienen como profesión el cuarto trabajo de más riesgo viven en medio del conflicto, compartiendo con el mundo la horrible realidad de la guerra. 4. Corresponsales de guerra. Durante toda la historia, los corresponsales de guerra han estado muriendo literalmente para contar la historia. En la actualidad, siguen enfrentándose a la muerte en lugares como Bosnia, Irlanda del Norte o Israel. In a way, in order to go and cover war, you have to, on some level, emotionally abandon yourself in order to tell their story, in order to take in that much pain. I often thought about death, and is my death worth this? And what on earth am I doing here when bullets were flying around or bombs were dropping? But the adrenaline takes over, pumps and gets you through. Los corresponsales de guerra saben que en el campo de batalla no hay enemigos ni aliados, por lo tanto tienen que valerse por sí mismos. Journalists are no longer considered non-combatants. In some cases, they are targets. So I think the rules have changed. That's made it a much more hazardous situation. You can't write a letter to snipers in the hills and say, please stop shooting at journalists. So we're recommending that journalists wear bulletproof vests, try and have armored vehicles, try and move in convoys. In a city that's under siege, it's best to try and put your bed away from the window as much as possible. Don't wear, khaki clothing so that you're not confused with being a member of the military. I've been in situations where I wished devoutly that I wasn't wearing such brightly colored clothes because I felt like I was such an incredible target. Some camera people think that wearing a flak jacket gives them less agility, therefore is more dangerous for them. So it's really a question of luck, being in the wrong place at the wrong time. If you're going to be in a war zone, you are at great risk. Las guerras más mortíferas para los periodistas. La guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial, la guerra hispanoamericana, la guerra civil española, la guerra indioamericana, la guerra civil estadounidense, la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Yugoslavia, la guerra de Vietnam.
Los corresponsales se enfrentan al peligro incluso fuera de las zonas de guerra, como lo atestigua en Arlington, Virginia, este monumento en memoria de los periodistas caídos. Journalists are targeted often by people in power in different parts of the world who object to the kinds of things they're writing, the kinds of things they're saying. The saying, blame the messengers, goes back a long way. 472 periodistas fallecieron en todo el mundo desde 1989 hasta 1998. Para muchos corresponsales, el verdadero peligro de la guerra empieza mucho después de haber escrito sus artículos. I think it's psychologically very dangerous. In fact, it's probably in some ways more psychologically dangerous than it is physically dangerous, because it's a lot of trauma and pain to absorb. There are people I know who were in Rwanda in '94, both during the genocide and then subsequently in the refugee camps, who really were very affected and went into counseling, and some people who got out of the business entirely. Pero los corresponsales de guerra saben que su mensaje puede abrirle los ojos al mundo. Everyone else is running out and the journalists are running in. I mean, that's the standard image. People are fleeing and you're always going somewhere where no one else wants to be. Gunfire reverberates throughout this city as people... Es un trabajo en el que el peligro entra diariamente en conflicto con la dedicación. I would get the story and say, I'm going to get out of here and I'm never going to do this again. And then I'd get up the next day and go do it again. Tanto si recorren regiones arrasadas por la guerra en busca de minas o de reportajes, artificieros y corresponsales de guerra corren riesgos increíbles para poder hacer su trabajo. A continuación, un trabajo que destemplaría a cualquiera mientras proseguimos con la cuenta atrás hasta el número 1. Para aquellos que ejercen la tercera profesión más peligrosa, los riesgos laborales son cosas de leyenda. Paul Bunyan surgió de la imaginación de estos hombres que arriesgaban la vida todos los días. 3. Leñadores. Logging has a long history in the United States, and it still continues to be one of the most dangerous occupations when it comes to risks of both fatal and non-fatal injuries. The spar is cracked. Till they crushed. Oh, no. What's really dangerous about logging involves physics. It involves moving large chunks of wood against gravity. There's a lot of different accidents that can occur on a logging site. They range from minor to major. Of course, once in a while there's a fatality. Los peligros comienzan cuando el leñador coge su motosierra. A chainsaw is a dangerous piece of equipment because the chain's sharp and it turns at 4,000 revolutions per minute. That kind of speed hitting your skin can take a big chunk out of you. Cuando el árbol empieza a caer, el leñador debe evitar las astillas y ramas que vuelan por los aires. Pero una amenaza incluso mayor pende por encima. Cuts his tree, often the branches become entangled in another standing tree and they can snap off and hang. A hanging limb is referred to as a widowmaker. The wind can blow and that hanging branch is then blown out. It can hit him on the head, it can kill him, and it leaves a widow at home. Los leñadores se enfrentan a más peligros cuando arrastran los troncos por medio de cables hasta el lugar de carga. Usos de los árboles. Base para la goma de mascar, aguarrás para la pintura, ingredientes medicinales, corcho, goma, fruta y nueces, jarabe de arce, celulosa para la fabricación de rayón, pulpa de madera para papel, madera. Skyline logging involves pulling logs up steep slopes, and there's a lot of distance between the machinery and the men on the ground. Los leñadores se comunican con la torre de cables por medio de una serie de silbidos. Cada silbido le dice al trabajador de la torre cómo dirigir el cable. If that cable breaks, it's flying all over the place and people get hurt. Existe otro método de arrastre con helicóptero. Es menos perjudicial para el entorno, pero igual de peligroso para el leñador y el piloto. The injuries can affect everyone when it comes to helicopter logging. We've seen helicopter crashes in that setting where it's the pilots, passengers, as well as people on the ground who can be hurt.
Pero el mayor miedo de los leñadores no es la maquinaria, sino la propia naturaleza. Nothing scares a logger more than fire. Fire can start many different ways in the woods. Most often, it's associated with the equipment that we run. Manifolds get hot, exhaust is hot, sparks fly, and as soon as that hits the ground, we can have a real problem. La mayoría de las muertes de leñadores ocurre cuando son alcanzados por objetos que caen o salen despedidos. One of the scariest moments in the woods for me, it involved a feller buncher cutting a tree, and it fell within inches of me, and in fact, the pine needles brushed against my face. Well, when I was that close to that falling tree, I realized I was that close to dying, and it made me very aware that you can't let your guard down in the woods at all, and you can't expect other people to know where you are. Los peligros del trabajo industrial nos rodean desde lo alto de los árboles hasta las entrañas de la tierra. Dos, mineros de carbón. Coal mining has traditionally been and continues to be one of the most dangerous occupations anywhere in the world. Myself and three brothers had worked in the mines. Currently, I'm the only one left that's able to work. Los desastres en las minas han matado a más de 100.000 mineros durante el siglo XX y cientos de miles más han resultado heridos. Explosions, roof falls, ignitions, methane ignitions can burn you severely. A principios de la década de 1900, las ratas que salían apresuradamente de una mina les indicaban a los mineros que iba a haber un desmoronamiento. Ahora los mineros examinan el techo de la mina buscando rocas sueltas que puedan causar el desprendimiento del techo. Pero otra amenaza invisible acecha siempre en las minas. Lack of ventilation is a definite problem in mining. And the obvious reasons is, number one, methane gas. El metano es un gas muy volátil que se encuentra en las minas de carbón. Si no se detecta, puede inflamarse fácilmente. Cuando se combina con el polvo de carbón, puede causar tremendas explosiones. Back around the turn of the century, what they used for detection of methane gas and oxygen deficiency was canaries. Como los canarios respiran 100 veces más rápido que los humanos, una alta inhalación de metano los mataría antes que los mineros estuviesen expuestos a él en demasía. Hoy en día, los detectores de metano han sustituido a los canarios, pero el entorno de trabajo de los mineros sigue siendo implacable. Coal miners have to sometimes work in awkward positions, wielding really heavy machinery that puts them at high risk for problems like serious back disorders. Los nuevos equipos han aliviado la carga de los mineros, pero han introducido peligros todavía mayores. My youngest brother was disabled on a piece of mechanized mining equipment, a scoop. He was riding in the bucket when the operator inadvertently activated the bucket up lever and it squeezed him between the bucket and the mine roof. Otro de los hermanos de Rich Fink resultó herido cuando se le enganchó la camisa en los empalmes de una correa transportadora, arrastrándole el brazo hasta la máquina. When I got to the mine, his arm was actually 1 foot longer than the other one because it had numerous breaks and was stretched from him pulling on it. Ucrania tiene el mayor índice de mortandad en la industria del carbón. Incluso ahora fallece un minero cada día. Los mineros del carbón que han sobrevivido a los múltiples peligros que los rodean deben enfrentarse a otro enemigo interno mucho antes de que hayan abandonado las minas: la neumoconiosis. They end up on an oxygen type of breathing apparatus the rest of their life. Al enfrentarse a la muerte diariamente, los mineros cuentan con una sola cosa: sus amigos y compañeros de la mina. Some people may say it's a dangerous, it's a hazardous. Yes, it probably is. And sometimes you say, why am I doing this?
But in reality, you know, that's what you like to do. And coal miners are different type people. Like, we stick together. So don't forget, he's a hero too. The man with the torch in his hand. Leñadores, mineros de carbón. A continuación, averigüen por qué el mar de la costa de Alaska es el lugar donde encontraremos el trabajo más peligroso. Los restaurantes y los mercados de pescado están llenos de ellos y su precio es a menudo alto, pero son una exquisitez de la que disfrutamos muchos de nosotros. I imagine it's expensive because the cost of fishing, there's a cost of shipping, and there's a cost of preparation, and a lot of costs associated with it. Pero las personas que navegan por el mar de Bering ejerciendo la profesión más peligrosa pagan el precio más alto de todos. 1. Pescadores de cangrejos de Alaska. Crab fishermen, I don't really know what they do. Crab fishing? Yeah, I'd imagine that probably is dangerous too. Well, when you have one arm, I think crab fishing would be very dangerous because I can't afford to have any more fingers bent shot. Unfortunately, in studies that have been done, the risk of fishing in general and crab fishing in particular may be 30 or 40 times what the general workforce will face for fatal injury rates. Como media, las tripulaciones que pescan en el mar de Bering sufren una muerte a la semana durante la temporada del cangrejo. Un resbalón en un barco cangrejero puede ser mortal. The most dangerous part of crab fishing, I think, is right when you step on that boat. Because from the time you step on it until the time you get back to your hometown, you're always in danger. Well, you imagine a boat tossing and pitching in 40-foot seas. Maybe you can envision a little danger. It's you against Mother Nature, and a lot of times Mother Nature wins the battle up there. The temperature can get 5 to 10 degrees below zero. That's not counting the wind chill. So you can get a wind chill factor of 50 or 60 below zero. Al comenzar la pesca, la tripulación tiene que desatar primero las grandes nasas estivadas en el barco. Climbing up in the pots is kind of like climbing around in a moving jungle gym. You definitely don't want to let go. You don't want to slip, or in an instant you're in the water. Al lanzar las nasas, los marineros se arriesgan a que el mar se los lleve por la borda, pero traer las nasas de vuelta a cubierta es todavía más peligroso. Una nasa de cangrejo vacía pesa entre 300 y 350 kilos. We're looking at 1,500 pounds that has to be lifted on the boat in pitching seas without smashing anybody. Una y otra vez, los pescadores de cangrejo lanzan, recogen y clasifican los cangrejos. Pinza de cangrejero es como llaman los pescadores de cangrejo a los dolorosos calambres que tienen en las manos tras haber trabajado muchas horas al frío. En un barco cangrejero las noches son largas y se duerme poco. Working 21 hours a day during a king crab season. Sometimes we'll go around the clock. A lot of times during king crab you won't go to sleep for 2 days. The dangers of it is just you're not alert. You're just not on your feet. Snow cone material. A lot of it. En las congeladas aguas del mar de Bering, la capa de hielo es un lastre para los barcos y puede hacer que vuelquen. Una vez que un barco comienza a hundirse, los guardacostas son la única esperanza de los pescadores. Cuando se hundió el Alaskan Monarch el 15 de marzo de 1990, 2 hombres cayeron por la borda. Los guardacostas los salvaron de una muerte casi segura. La pesca del cangrejo sigue siendo el trabajo más peligroso,
Pocos se atreverían a realizarlo si no fuese por una cosa: el dinero. My crew members made $60,000 in 3 months, which is a good share for uneducated laborer. Mientras nosotros disfrutamos del fruto de su duro trabajo, los pescadores de cangrejos continúan enfrentándose a los traicioneros mares del Ártico. El dinero es la recompensa, pero con frecuencia la muerte es el coste. Pescadores de cangrejos de Alaska. Estemos donde estemos, siempre hay trabajadores y trabajadoras que arriesgan su vida para enriquecer la nuestra y para conseguir que nuestro mundo sea más seguro mientras ejercen las 10 profesiones más peligrosas.